En el vasto universo de las historias de terror que han recorrido el mundo, hay algunas que se graban en la memoria por su capacidad de mezclar la tragedia humana con lo sobrenatural. Historias que no nacen de simples inventos, sino de la idea de que el dolor más profundo puede transformar a una persona en algo que ya no pertenece a este mundo. Una de las más inquietantes y poderosas es sin duda la leyenda de Giles Jack. Esta es la historia completa de su origen, de cómo un joven con una vida normal y esperanzas de futuro terminó convirtiéndose en una de las entidades más temidas y enigmáticas que existen. Todo comenzó hace muchos años, en una época marcada por la sombra de la guerra. En una pequeña ciudad del interior de Estados Unidos vivía un joven llamado Jack. Tenía poco más de 20 años, una vida tranquila y una personalidad reservada pero amable. Desde muy joven, había aprendido el valor del esfuerzo. Su padre había muerto cuando él tenía apenas 5 años, víctima de una tuberculosis que no pudieron curar, así que creció al lado de su madre y de su hermano mayor, Marcus. Para ayudar en casa, Jack comenzó a trabajar desde adolescente en un pequeño periódico local. Allí aprendió a leer, a escribir con claridad y a observar cada detalle de lo que ocurría a su alrededor. Soñaba con estudiar, con formar una familia y con tener una vida tranquila, lejos de problemas. Pero el destino tenía otros planes, y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, todo cambió para siempre. Al ver cómo el conflicto se extendía por el mundo y cómo su país se preparaba para entrar en combate, Jack sintió que tenía un deber que cumplir. Quería proteger a su madre, a su hermano y a la tierra donde había crecido. Así que, sin dudarlo mucho, se presentó voluntario para alistarse en el ejército. No sabía que esa decisión, tomada con el corazón lleno de buenas intenciones, sería el primer paso hacia una caída sin retorno. Tras pasar por un entrenamiento duro y exigente, fue enviado al frente de batalla, a tierras lejanas donde la destrucción era parte de cada día. Allí, en medio del ruido de los cañones, el humo y el miedo constante, conoció a otro joven soldado llamado Louis. Provenía de una pequeña ciudad de Inglaterra, y al igual que Jack, había perdido gran parte de su familia en los primeros bombardeos. Entre ellos nació una amistad inmediata, de esas que solo se forjan cuando la muerte es una compañera diaria. Compartían sus raciones, se cubrían las espaldas en los momentos de peligro y pasaban las noches en vela contándose sus sueños y lo que esperaban hacer cuando la guerra terminara. Se prometieron solemnemente: pase lo que pase, no nos abandonaremos. Si uno cae, el otro lo recordará y llevará su historia de regreso a casa. Pero en la guerra, las promesas a menudo se rompen por fuerzas que no se pueden controlar. Un día, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, las tropas enemigas lanzaron un ataque sorpresa. No fue con balas ni con explosivos, sino con algo mucho más silencioso y mortal. Una nube densa de gas venenoso, diseñado para invadir los pulmones y quemar todo a su paso. El viento llevó la sustancia directamente hacia donde se encontraban Jack y Louis. No hubo tiempo suficiente para ponerse las máscaras de protección. Jack respiró profundamente el aire contaminado, y en cuestión de segundos sintió que algo le quemaba por dentro. Primero fue en la garganta, luego en la nariz, y finalmente un dolor agudo, insoportable, que se concentró en sus ojos. Sintió como si le clavaran agujas al rojo vivo en cada globo ocular. Su visión se nubló rápidamente, convirtiéndose en sombras borrosas hasta quedar en una oscuridad total y absoluta. En medio de la confusión, el humo y los gritos de otros soldados, Louis intentó ayudarlo, pero en ese instante recibió un disparo directo en el pecho. La herida fue profunda y sangraba sin control. Ambos fueron trasladados con urgencia hasta un hospital de campaña, ubicado a varios kilómetros de la línea de fuego, pero el tiempo corría en su contra. Una vez en el hospital, los médicos trabajaron con lo poco que tenían para salvarlos. Pero el daño que había sufrido Louis era demasiado grave. Después de una operación complicada y llena de dificultades, el corazón de su amigo no resistió. Louis falleció en la mesa de operaciones, víctima de las complicaciones que surgieron durante el procedimiento. Jack, aún consciente a pesar de su propio dolor, recibió la noticia con un vacío inmenso. Había perdido a la única persona que le quedaba en medio de la guerra. En su caso, el gas venenoso había dañado sus ojos de forma irreversible.
La infección avanzaba rápido y no había forma de detenerla sin una medida drástica. Los médicos le explicaron que si no actuaban, la toxina se extendería y acabaría con su vida. Jack aceptó, y tras la intervención, despertó en una oscuridad total y permanente. Se había quedado ciego para siempre. Cuando le dieron el alta y por fin pudo emprender el camino de regreso a su hogar, llevaba consigo la esperanza de encontrar consuelo en su familia. Pero al cruzar la puerta de su casa, la realidad lo golpeó con más fuerza que cualquier batalla. Un vecino le dio la noticia devastadora. Pocos días antes, su madre y su hermano Marcus habían sufrido un terrible accidente de automóvil mientras viajaban a la ciudad. El impacto fue tan fuerte que no lograron sobrevivir. Jack se quedó paralizado, sin poder ver nada a su alrededor, pero sintiendo que todo su mundo se derrumbaba. Regresaba sin vista, sin su mejor amigo, y ahora también sin madre y sin hermano. Ya no tenía a nadie, ni un lugar al que pertenecer, y la oscuridad que ahora habitaba en sus ojos, también comenzó a apoderarse de su alma. Jack en ese momento tomaría una decisión que marcaría para siempre su vida. El disparo resonó con estruendo en toda la casa. Destrozó parte de sus cuerdas vocales y su tráquea, causando un dolor atroz y una hemorragia abundante. Pero, por alguna razón que nadie puede explicar, no logró matarlo. Quedó tirado en el suelo, consciente, sintiendo cada segundo de ese dolor agudo, pero sin poder morir, sin poder liberarse de esa existencia de sufrimiento. El impacto del disparo también causó un daño severo en su cerebro. Con el paso de las horas y los días, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse poco a poco, como si alguien estuviera borrando páginas de un libro. Ya no recordaba su nombre, ya no sabía quién era su familia, no recordaba a Luis, ni la guerra, ni los sueños que alguna vez tuvo. Todo lo que había construido en su mente se desvaneció, dejando solo un gran vacío oscuro. En su lugar aparecieron sensaciones nuevas y extrañas. Una ira sorda y profunda, un hambre que no se calmaba con comida normal, y una atracción irresistible hacia la oscuridad, el silencio y los lugares donde había dolor y soledad. Su cuerpo también comenzó a cambiar de forma lenta pero segura. Su piel se volvió pálida y fría, sus movimientos se hicieron más ágiles y silenciosos, y en el lugar donde antes estaban sus ojos, solo quedaba una cavidad vacía y oscura. Con el tiempo, ya no era el joven Jack. La tragedia, el dolor extremo y la muerte que no llegó a llevarlo terminaron transformándolo en una entidad completamente distinta. Se convirtió en lo que hoy conocemos como Giles Jack. Una figura que vaga por las noches, sin rostro, sin voz, sin recuerdos de su vida pasada. Se mueve en la oscuridad como si fuera parte de ella, y su presencia se siente como una bajada brusca de temperatura, un silencio que pesa en el aire y una sensación de estar siendo observado por algo que no tiene mirada. Se dice que ya no es un ser humano, sino el resto de un alma rota por el destino, condenada a deambular eternamente. Su historia nos recuerda que cuando el dolor supera los límites de lo que una persona puede soportar, puede desprenderse de todo lo bueno que hay en ella y convertirse en algo que solo busca calmar su propio vacío, sin importar a quien arrastre consigo. Esta es la verdadera historia de cómo nació Giles.